Expertos, así como cada semana, y me da un gusto por acá tener a María Dolores Rodríguez Tepezano, la fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de Derechos Humanos Laborales, y también al panista Gustavo Deunaune Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos Buenos días. días, muchas gracias. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Pues, ¿cómo ven todos estos temas? ¿Por dónde empezamos con el tema de las fake news? Y también podemos adentrarnos un poquito a esta propuesta que realiza la diputada Flora Ayala de penalizar las noticias falsas o información con dolo, que algún ciudadano cualquiera pueda realizarlo a través de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales, y también pues que vienen generándose también noticias falsas. Claro que sí. Pues muchas gracias y encantada de estar aquí en tu compañía Muchísimas gracias. ahora que no está Luis Alberto. Yo empezaría por retomar esto que tú estás diciendo de que es una buena intención de parte de la diputada Flora Ayala el regular las redes sociales. Yo no creo que sea una buena intención, para nada. Yo creo más bien que es una oportunidad para los ciudadanos este escaparate político que sucede cada vez que buscan elecciones y que enfrentan procesos electorales a algunos entes políticos. En repetidas ocasiones hemos visto que la propuesta de nuevas leyes para la ciudadanía, para la regularización y para ofrecer oportunidades de mejorías en la ciudadanía se dan en espacios electorales o previamente electorales. ¿Piensas que esta propuesta Absolutamente, tiene un fin estoy, electoral? absolutamente, y te lo digo porque tengo conocimiento de medios de comunicación y sé cuando se trata del placeo, que es estar en espacio tras espacio con un tema actualizado aparentemente y de bienestar hacia la sociedad. Creo que la propuesta esta es una oportunidad para la ciudadanía de tomar lo que en tiempos de cosecha ofrecen los candidatos. Sabemos muy bien que ella, junto con algunos otros candidatos a diputados, pretenden la reelección. Esto les brinda la oportunidad de llevar temas a los distintos medios. Eso por un lado. Escuchamos inicialmente a Epifanio Salido decir que proponía una ley en donde se dice aquí, una ley a la población de la previsión preventiva. Lo escuchamos, ese es el término, no lo recordaba Adriana. Él nos proponía que se diera prisión preventiva para las personas que hacen robo de vehículos, para las que portan armas, para las que roban a domicilio. Después venimos a escuchar a Cristina Gutiérrez, Kitty Gutiérrez, decirnos que trae una nueva propuesta de ley en donde ofrece que las madres embarazadas tengan más periodos de descanso después de su embarazo, las mujeres embarazadas, perdón. Y ahora encontramos una ley que nos viene a decir que quiere regular las redes sociales. Esto no es más que oportunidad para aparecer en los medios como gente, como diputados que quieren dar bienestar a la ciudadanía. Y yo pregunto, ¿cuál bienestar a la ciudadanía ofrecen en 3 años? Acompañé al padre Alejandro Solalinde junto con otro grupo de personas, un numeroso grupo de personas al Congreso del Estado cuando estuvo el derrame tóxico del río, del Grupo México en el río Sonora, y lo acompañamos junto con otras personalidades que venían de la Ciudad de México a solicitud de los afectados. Fuimos al Congreso del Estado y cuando nosotros fuimos, el derrame había ocurrido hacía 2 años por lo menos y nunca jamás el Congreso ni ninguno de los diputados se había pronunciado en favor ni nada, nada había hecho, un solo documento no se había escrito hasta ese entonces en favor de las personas afectadas. Te puedo citar muchos más ejemplos en donde ellos no han metido las manos para la defensa de los ciudadanos. También, por ejemplo, el año pasado en el movimiento No al Gasolinazo, cansados de acudir hacia los diputados y a las diputadas a pedir espacios para platicar, jamás Flora Ayala nos quiso recibir estando ahí, estando a punto de una reunión, está documentada. Ustedes estuvieron con nosotros como medio informativo. Y ahora resulta que están muy interesadas en regular muchas leyes que nos favorecen, justo previo a periodo electoral. Por ahí empezaría yo ahorita. Gustavo, ¿cuál es la opinión acerca de Mira, esta yo información? creo que todo aquello que busque sobreregular las libertades es una historia que no va a terminar bien. Así es. Creo que, sobre todo en el tema de las redes sociales, hoy por hoy es, digamos, es la carretera más democrática que existe en México. Todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede discernir, todo el mundo puede debatir.
y el hecho que se busque regular este tipo de libertades, pues creo que a final del día pudiera llegar a censurar en vez de regular. Creo yo que si alguien a través de las redes sociales difama a alguien, ya hay un procedimiento en la ley. Exacto. Ya hay un procedimiento en la ley. Creo que si alguien a través de las redes sociales genera una alerta y esa alerta tiene consecuencias catastróficas, ya hay un camino en la ley. Entonces, venir a regular, no dudo de la intención. Yo no puedo dudar de la buena intención de Flor, pero creo que sobre regular o querer regular libertades nunca termina bien. Es el asunto como, así como decían antes que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pues a veces el gobierno con regular cosas que no tiene que regular lo convierte en lodo, pues entonces creo que por aquí no es el camino. Las libertades no se deben de regular porque terminan malo el cuento. Las malas noticias, las falsas noticias sí son un tema importante. Y ahí es donde viene lo que te decía yo, Adriana, la oportunidad de la gente. Claro que una noticia, una falsa noticia que crea psicosis, pues se le debe de dar seguimiento, por supuesto. Y si se tiene que regular eso, pues que eso se regule, pero no el escaparate donde nosotros de manera pública manifestamos nuestra opinión. Porque aquí dice, será regulado conforme a la moral, serán daños a la moral pública, a la moral ciudadana, a la moral ciudadana. ¿Quién dice que es moral y que no es moral? Para mí es inmoral que alguien que esté en la función pública no atienda a su ciudadanía, pero para ellos no lo es. Entonces, ¿quién va a determinar qué es moral y qué no es moral pública? Para otros la moral es un árbol que da moras, ¿no? Exacto, sí, ajá. Algo muy importante también de lo que estamos mencionando. Y es retomando también información de los expertos que tuvimos ayer con este tema también bastante interesante. Al momento de que nosotros vamos a consumir, estamos en nuestro teléfono y nos llega una información. Resulta que esta información es fake news, es información falsa. Podemos volver al ejemplo de este audio que se viraliza del supuesto secuestro que fue en la colonia Pitic en Hermosillo, que fue totalmente falso. Pero aquí hay una de dos. Tanto peca como el que mata a la vaca como el que le jaló la pata. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo viral esa información? Compartiéndola. ¿Por qué se compartió? Porque hay algo bastante interesante, tanto por ciudadanos, tanto por autoridades. Hay falta de educación para poder nosotros establecer qué es noticia falsa, qué estamos consumiendo y si nosotros tenemos el derecho o vamos a hacer bien para poder compartir. Simplemente. Y sí, además bueno, hay índices de secuestro muy altos, pues, ¿cómo no lo van a creer la gente? Perdón. Totalmente. Vamos a darle la bienvenida. Por acá también ya se une con nosotros a Carlos Navarro López, el coordinador de la Nueva Izquierda en Sonora. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Adriana, buenos días. Muchísimas gracias. Y bueno, pues retomando acá el tema, Gustavo nos estaba mencionando. No, yo creo que es parte de que obviamente todo el mundo estamos en esta vorágine de las redes sociales. Ajá. Se está aprendiendo, se está aumentando la práctica y claro, uno asume la responsabilidad de lo que comparte o no comparte. Uno tiene que tener el criterio de decir, lo comparto o no lo comparto, pero insisto, ya en la ley, si alguien genera una alerta que genera consecuencias catastróficas, pues ya hay un procedimiento. Si alguien difama a alguien en redes sociales, pues está el delito de difamación y hay que buscarle por ahí, pues. ¿Y qué opinan de esta medida de que, bueno, se viraliza por WhatsApp, encontramos a la persona responsable, vamos a difundir también entonces que fue total mentira por parte de la Fiscalía por el mismo medio, la red social de WhatsApp? ¿Qué opinan? Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. No, pues yo creo que todo intento por reglamentar la utilización de las redes sociales atenta contra la libertad de las personas, de los seres humanos. Cualquier intento esconde una intencionalidad. No han podido los gobernantes evitar el fuerte cuestionamiento que hace la ciudadanía en redes sociales. Si se acuerdan, por ejemplo, es tan fuerte hoy las redes que David Cornfield, CNA, Comisión Nacional del Agua, pues lo quita el amigo del presidente, el más amigo del presidente, porque un vecino le tomó un video donde usa un helicóptero oficial para fines personales. Y así como eso, la Lady Profeco y muchos otros. Y en Egipto tomaron un presidente. Y hubo rebeliones juveniles muy importantes en varios países, con BlackBerry en aquel tiempo. Entonces tienen temor a las redes sociales, no las pueden parar. No es cierto que les interese de esa manera evitar difamaciones, evitar noticias falsas.
fake news. No es cierto eso, porque además tienen un seguimiento tan avanzado hoy en el plano cibernético, en el plano tecnológico, que a cualquiera lo pueden ubicar, si dice cosas que constituyan algún delito, pues los ubican, los rastrean, los detienen. ¿Cuántas veces no han entrado y han visto a algún joven que exhibe algo que no debe? Y lo dan de baja. Que se dice que es sicario. Mientras lo tengan detectado, porque hay algo muy interesante también aquí, que hablando de los bots, de estas cuentas falsas que se realizan como para seguir fomentando la fake news, ¿no? Un grupo de personas que se pongan de acuerdo en una red social, es muy difícil y es casi imposible, a menos que ya esté detectado, a menos que haya una denuncia, pero así nomás, si ya está una cuenta y no se sabe absolutamente que esa es cuenta falsa, las mismas redes sociales están teniendo problemas en detectarlas. Eso es lo principal. Para detectar las fake news, la nueva medida que está haciendo Facebook, Mark Zuckerberg, junto con el INE, por ejemplo, hablando electoralmente en estas campañas electorales, pues son determinar y preguntarle a los usuarios, esta información que acabas de leer, ¿te parece verdadera, te parece falsa? Y ahí es un momento determinado en el que ellos puedan empezar a investigar o no si la noticia sería falsa, pero las cuentas falsas también serían el problema. Claro, es el problema. Claro, se entiende que sí hay un sobregiramiento, un sobregiro en las redes sociales, claro que sí. Provocar psicosis, pues sí tiene una intención pues perversa en la ciudadanía. Yo no estoy tan segura de que ese caso en especial del niño secuestrado en la PIDIC no haya existido, y tengo elementos para ello. Entonces, no estoy segura porque no confío en la autoridad. ¿Piensas que tal vez esa historia... Creo que la historia del audio en donde la chava se desdice también me genera dudas. O sea, no creo. Entonces, yo quiero tomar este asunto. Mira, yo creo que la regulación sobre el asunto de las noticias falsas probablemente, no probablemente, sí se tenga que hacer una investigación, sí se tenga que hacer planteamientos sobre el asunto de las noticias falsas que generen psicosis. Claro que sí. Porque además estamos ante una ciudadanía que es, pues, medianamente educada. La gran mayoría de los mexicanos no tiene una educación suficiente como para decir es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad compartir. La mayoría de los chamacos comparte. Sin embargo, como lo dije anteriormente, estoy de acuerdo con Carlos. Yo no creo que quieran regular, yo más bien creo que quieren regular los espacios en donde ellos están como escaparate. Claro, porque los políticos están en ese espacio en donde cualquier persona, lo veíamos el sexenio pasado, la encargada de licores aquí en Hermosillo, Perla Suzuki, pedía que no se tomara licor en la calle y sale un video donde anda pisteando en la calle. Entonces, obviamente hay una falsa moral de parte de ellos. Entonces, yo creo que más va por ahí que por realmente querer regular. Eso por un lado. Y te reitero dos, buscan promoción de leyes como escaparates previo a procesos electorales. Y creo yo que es un hecho que quien batalla más en evolucionar es la clase política. Es decir, en este país llegó en el año 2000 una idea de cambiar el sistema político por la gente, pero al final de cuentas el cambio no se ha logrado. Aquí es algo similar. ¿Qué pasa? La ciudadanía va más adelante que los políticos, la ciudadanía va más adelante que las autoridades. Totalmente. La ciudadanía usa las redes sociales para denunciar, para publicar, para evidenciar cosas, para organizarse, para muchas cosas. Claro. Y el político viene más de una cultura más rígida, pues le incomoda que lo cuestionen, le incomoda que cualquier ciudadano le escriba, oye, te equivocaste en esto, estás diciendo esto mal. Y a veces por eso se cae en la tentación de sobreregular libertades. Imagínense nada más. Creo que no es lo correcto. Que un comentario de esos, que prácticamente un ciudadano lo está tomando como libertad de expresión, tenga unas consecuencias penales también. Ellos están tratando de regularizar el libertinaje de expresión en redes sociales, pero también cae en nuestra libertad y derecho que tenemos de libertad de expresión, porque todo lo que vamos a tener en redes sociales se hace público, queramos o no, se hace público. Ahí está el ejemplo también que mencionaba Luis Alberto Medina el día de ayer. Al momento nada más de
un usuario, una persona dice, vamos a quemar ciertos libros, etcétera. Ella justifica que lo hizo en sus redes sociales privadas, de modo privado, pero es información Pero no pública. tener idea de lo que son las redes sociales. Las redes sociales O sea, no son privadas. yo te mandé un jamás, WhatsApp a Oscar. ti, por ejemplo. Cuando haces Claro. clic, ya no es tuyo. Ya no ¿verdad? es tuyo, o sea, Son no hay libertarias las privacidad, redes, deben no ser hay libertarias. privacidad. Así es. Exacto. Y en los No debe términos y haber condiciones de ninguna. red social, Claro, Cada quien debe saber claro. cómo las utiliza, cómo usa las redes. Si alguien quiere ocultar cosas, no lo va a lograr. Yo creo que el temor de los gobernantes es porque no hacen las cosas bien. Si hicieran las cosas bien, entonces la gente les estaría aplaudiendo las redes sociales, tendrían Así es. millones de seguidores, como lo tienen muchos personajes que no tienen que ver con la política. Yo creo que ese es el gran temor y que están rebasados efectivamente, como dice Gustavo, están superados. Los políticos tradicionales tienen miedo a ser exhibidos en las redes, pues que no hagan las cosas mal, que no roben dinero público, que no abusen del poder. El caso de Cassandra, una muchachita de una casa de empeño, de 19 años, madre soltera, que recibió por un error un PlayStation y se van con toda la hazaña en contra de ella, sin fianza, sin nada. ¿Por qué la tuvieron que sacar? Por La las redes presión. sociales, jóvenes y familiares empezaron a protestar, a reclamar en redes sociales y tuvieron que dejarla fuera, pero además era un abuso, una injusticia del poder. Y así como ese caso, yo creo que enfrenta hoy el poder, por ejemplo, el presidente cada vez que comete alguna barbaridad al hablar, que es muy frecuente. Al momento. que Todos es muy los frecuente, días. que todo el mundo se ríe del presidente. Cada media hora aproximadamente, Porque ¿no? dice cosas que no, que antes se encargaban de que no se publicara, ¿no? Claro. Ahora no tienen control nadie tiene control, y qué bueno, porque eso obliga a quienes ejercen los cargos públicos a entender que la gente los está revisando, los está checando, los está vigilando, que hay una fuerte presión en redes para todos los que toman decisiones en el mundo. Tumbaron tiranos en el mundo, han caído tiranos, han caído dictadores, y yo creo que en este país no debe reglamentarse el uso de internet, las redes sociales. Al contrario, debe garantizarse que todo el mundo tenga acceso y que cada quien se haga responsable de lo que hace. Si yo anuncio que voy a cometer tal o cual ilícito, pues debo de saber que inmediatamente me ubicarán para responder por lo que estoy anunciando. Y también eso tiene que ver con una difusión de parte de las autoridades de lo que están haciendo, del seguimiento que están haciendo, porque efectivamente, como dice María Dolores, no hay credibilidad en lo que anuncian las autoridades. Uno ve videos, ve declaraciones totalmente armadas, manipuladas, y ya no se puede engañar y pensar que la gente es tonta. No hacen tonto a nadie con cosas que fabrican en las redes sociales. Inmediatamente cuando gente del gobierno, de federal, estatal, municipal, cometen una barbaridad, lo detectan. Cualquier chavo de los de 10, 12 años de edad ya empieza a burlarse de los políticos por las mentiras que dicen en las redes. Ese es el temor. Aparte se generan dos cosas, yo creo, aparte de esto que estamos discutiendo, las redes sociales vienen a ser una legítima y verdadera oposición, un equilibrador del gobierno. Esa es una verdadera Y oposición. de los medios de Y comunicación. exactamente a donde iba. Y también, por decirlo de alguna manera, desnudan a aquellos medios de comunicación Total. que es obvio que tienen una línea muy marcada y que no informan como la gente quisiera. Entonces también esa libertad en redes sociales se convierten en una oposición al gobierno y un equilibrio, digámoslo así, por decirlo bien, a los medios de comunicación tradicionales. Entonces es muy delicado regular esto. Y mínimo algo que podemos rescatar de este tema es que, para bien o para mal, ya las redes sociales, el mundo digital, nuestra actualidad y nuestra realidad como sociedad ahora, en que nosotros decidimos que queremos mejor una red social para publicar algún acontecimiento penoso que hayamos tenido. Si nos pasó algo, si nos robaron nuestro auto, acudimos a la red social, no acudimos a las autoridades. Si pasó algo en nuestra colonia, si inclusive estamos buscando a nuestra mascota, lamentablemente a lo mejor a un familiar. Dibujó el carro que le robaron, le La fue mejor. realidad que Le fue mejor. a la señora, y el carro estaba igualito, Claro. porque yo lo fui a ver. Claro. Francisquín con vehículo ahora. Sí, y claro. todo el mundo totalmente. queriendo hacer un... La carnita Mira, asada. es que hay falta de confianza, hay falta de Así es. confianza en la autoridad, Ya por es eso las mínimo. personas buscamos otros recursos. Las Estos- autoridades ya se dieron cuenta.
No, si es que ya saben, o sea, no seamos ingenuos. Ellos ya saben que no tenemos confianza en ellos porque cuando hacen las investigaciones resulta que descubren en investigaciones que hay muchos delitos que no se denuncian. Entonces, ¿cómo saben que hay delitos que no se denuncian? Pues es que obviamente que saben lo que está sucediendo, pero no le meten ganas para resolverlo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que ha rebasado la corrupción, Adriana. O sea, estas cosas no son casualidad. Que vengan 3 candidatos del Congreso del Estado a decirnos que quieren mejorar nuestras vidas es una farsa. Es una farsa y está contra todo. Mira, lo dice lo dice Navarro, lo digo yo, lo dices tú. Regular las redes sociales es imposible. Las personas que estaban ayer como expertos de ustedes, la chica te decía, es que lo que entra a internet ya es público, olvídense que va a ser privado. El chavo te decía al final, a Luis Alberto le decía, yo creo que para poder impulsar una ley como esta, lo primero que tienen que hacer es educarse para saber de qué se trata, porque están tratando de hacer cosas que no se van a poder hacer. Lo mismo que hacía el PAN salido, que quería cambiar una ley en el estado de Sonora cuando la regulación era federal. Pero simple y sencillamente son espacios en donde van a tener oportunidad en los medios de estar ahí y de decir que tienen muchas ganas de que la vida cambie, para que la gente con esa poca educación que te estoy diciendo en nuestro país y en nuestro estado, vaya y como ya los conoce porque la flor da muy bonito aroma y porque el Pano vendía carros muy bonitos y porque la Kitty se apellida Mazón, voten por ellos. Esa es la realidad, esa es mi opinión. Entonces, son tarugadas que les creamos a lo que dicen cuando los expertos te están diciendo todo lo contrario. Y no se necesita mucha inteligencia para eso. Nos vamos a quedar con este tema bastante interesante con nuestros expertos el día de hoy. Conclusión, ¿qué podemos rescatar de esta propuesta que el día de ayer la diputada Flor Ayala nos mencionaba acá en el noticiero? ¿Hay algo que se rescate en esta propuesta? ¿Qué podemos hacer también de las fake news? Que se rechacen, hombre, no tiene ningún impacto positivo en la sociedad, que piensen qué hacer en beneficio de la gente, no en perjuicio de la gente. Algo en los últimos 2 meses que le quedan a la legislatura, ojalá les brinque alguna idea de cómo beneficiar a los jóvenes, por ejemplo, para que no les cobren tanto en las escuelas, cosas que tienen que hacer en las escuelas, en los trámites automovilísticos, en todo. Entonces se trata de apoyar a los jóvenes que hoy tienen una utilización fuerte, masiva, contundente de redes sociales, pues no los van a apoyar con prohibiciones, que no entienden el razonamiento de la ciudadanía, de los jóvenes sobre todo, que son más libertarios y que cualquier cosa que ellos quieran hacer ahí no le van a acatar, nadie va a cumplir disposiciones de esas, que sería caso único quizá en el mundo, ¿no? Quizá pasarían a la historia de querer hacer eso aquí. Pues yo cerraría con esto, Adriana. Mira, ayer me comunicó un amigo en Facebook, me dice, oye, no puedo leer tu columna, no la puedo abrir. Ah, qué caray, dije yo, y lo intenté yo. Su problema. Déjate cuento. Entonces resulta que dije, qué caray, dije, pues sí, fui yo a intentarlo y tampoco la pude abrir. Entonces puse, por favor, Bukis, díganme si pueden abrir mi columna, porque parece ser que hay censura de parte de alguien por ahí. Pues, ¿estás de cuenta? Y entonces yo ya me dijo una amiga, no la puedo abrir. Oye, no la puedo abrir. Entonces yo dije, bueno, voy a hablar al Proyecto Puente, porque pues no se puede abrir. Pues estoy hablando para decirles, es que se nos cayó la página. Pues a la hora que regresé a mi computadora, dije, pues por eso sí, efectivamente se cayó la página. A la hora que regresé a mi computadora, ¡ey! Ya la pude abrir, la conseguí de por acá, ya la compartí. Loli, no te preocupes, todo está en orden. Prohíbele a la gente y ahí se va a concentrar. Y ahí van a estar. Cuando dije que posiblemente había censura, pero haz de cuenta si puedes ver mi contacto. Ahí, ¡ey, Loli, ya estuvo! Loli, ya la compartimos. No te preocupes, de mi amiga de Sinaloa. Verás, ya la repartí. Aquí también están haciendo lo mismo con el servicio médico. No, y que espérate. Muchos. Totalmente, Tiene un efecto multiplicador. Con eso cierro. Otra cosa muy importante. Hay una propuesta de la diputada Kitty Gutiérrez que dice que quiere que le den 2 semanas más de descanso a las mujeres después de parir. Esa es una oportunidad que debemos aprovechar. Es la primera declaración sensata que le escucho después de 3 años a esta mujer decir algo importante, verdaderamente relevante para la ciudadanía. 2 semanas con el cariño de tu hijo compartido, de él para ti, de ti para, y de ti para él, es una maravilla. Esa es una oportunidad que tenemos que subirnos al barco y aprovecharla. Muchísimas gracias. Bueno, nada más para decirte y antes de pasar con Gustavo, tuvimos un sub y bajas en nuestra página que se nos andaba cayendo y de repente la actualizabas y ya volvíamos y luego otra vez estaba que aparecía error y no sé qué, pero ya.
Sí, Na- sí. Nada de censura. Sí, sí. Simplemente tuvimos un problema con nuestros proveedores de la página. Gustavo. Primero, antes de la conclusión, un reclamo de equidad, porque ella tiene columna en Proyecto Puente nada más. Ese Y- es un, a ver, un Iván. reclamo de equidad, pero Iván, bueno, ¿qué está no hay pasando? problema. Aquí tenemos al productor. Y luego, pues nada, reiterar que regular las libertades no lleva a nada bueno. Más bien yo creo que debe haber una corriente de legisladores, ojalá y los que vengan, de desregular muchas cosas. Regular la sobreregulación de muchas cosas genera corrupción Así es. o genera posibles abusos o atropellos a las Lo libertades. prohibido gusta más, ¿no? Lo prohibido, sí. Ya tenemos el ejemplo. Sí. Ya tocaremos más adelante el tema también de la judicialización de la política, que ahora con el caso Anaya, pero Sí. todo esto que empiezas a sobreregular o a regular libertades no tiene un buen fin. Entonces, más bien los políticos se tienen que adaptar a la discusión democrática de las redes. Yo creo que eso es el paso Así que es. tienen que dar. Ellos adaptarse a lo que se discute en redes y a someterse a críticas, así como a nosotros aquí nos pegan los guamazos. Está bien, es parte de la democracia. Tenemos que generar una cultura democrática y ya no se hizo desde la clase política. La cultura democrática ahora se está generando desde redes se está haciendo oposición, desde redes Totalmente, se está haciendo equilibrio y ahora desde redes pues hay que generar esa cultura democrática que hace falta en México. Así es. ¿Me permite una frase? Claro que sí. Para terminar, me acordé de una frase que el problema no son las redes, el problema es cómo se actúa. Don Julio Scherer, Ujú. periodista muy prestigiado, decía en una ocasión, antes era muy difícil hablar mal del presidente Ujú. y hoy es muy difícil hablar bien del presidente. Entonces el problema es eso, no es Así es. la tecnología, no son las redes, el problema es que no hacen las cosas bien. Así es, Y totalmente. también la Tiara Escanda, ¿no? Publicó, señor presidente, si no quiere que hablen mal de usted, pues no haga malas cosas. Así de fácil, Claro. ¿no? Si así de fácil fuera, pero, pero no, es que bueno, hablando, y ese es ya, punto y aparte el señor presidente, porque qué cosas, en las redes sociales están. Sí, sí, Ya sí. uno le termina divirtiendo, pues al cabo que ya se va. Ay, Pero sí. muchísimas gracias, que, No, al qué enriquecedor de verdad esta plática que tenemos acá con los expertos, ya estaremos la próxima semana, y Gustavo, con Iván, pase por favor para su próxima sección de opinión. Las 8 de la mañana y 44 minutos, vamos con comentarios, sigue deporte, sigue mucha información, seguimos en Proyecto Puente.